La máquina de guerra de Rusia funciona con una cosa. El petróleo abastece los tanques, aviones y convoyes de suministro. Financia su esfuerzo militar. Sin él, la invasión de Putin se detiene en seco. Ucrania lo sabe y por eso ataca las refinerías de Rusia, donde más le duele. Y el 29 de enero, Ucrania realizó su mayor golpe hasta ahora. En un movimiento decisivo, los drones ucranianos eliminaron el 5% de la capacidad total de refinación de petróleo de Rusia en un solo golpe. Esto no fue solo un ataque, fue un golpe maestro, un golpe directo a la columna vertebral de la economía y el ejército de Rusia. Entonces, ¿cómo logró Ucrania realizar un golpe tan devastador en lo profundo del territorio enemigo? ¿Y qué significa esto para el futuro de la guerra? Analicemos en detalle cómo Ucrania logró detener la producción petrolera de Rusia. El 29 de enero, David Axe, corresponsal de guerra de Forbes, informó sobre el devastador ataque de Ucrania a la refinería de petróleo de Nizhny Novgorod en Kostovo. Un video impactante muestra la refinería en llamas y el humo elevándose al aire. El artículo señala que esta vital refinería de petróleo está ubicada en el centro de Rusia, a unos 836 kilómetros del frente de guerra en Ucrania. El ataque fue llevado a cabo por un pequeño enjambre de drones que Ucrania envió volando a los cielos rusos tarde en la noche del 28 de enero y hasta las primeras horas del 29 de enero. Y fue solo parte de un ataque más amplio, con Ucrania también atacando Tver, Briansk y Smolensk, con drones que causaron incendios y obligaron a las defensas aéreas de Rusia a entrar en modo de respuesta. Sin embargo, el ataque más efectivo fue contra el depósito de petróleo de Kostovo. La refinería de petróleo de Lukoil, una de las mayores empresas de petróleo y gas rusas, fue atacada por 4 drones. Todos los drones impactaron sus blancos, causando graves daños. Eso es según la Unidad de Inteligencia Militar de Ucrania, o HUR, que agregó que la refinería respalda las actividades de las fuerzas de ocupación rusas y que el ataque tuvo lugar alrededor de la medianoche hora local. HUR proporcionó pocos detalles adicionales más allá de eso, con el Estado Mayor de Ucrania señalando que los resultados y la extensión del daño se están aclarando el 29 de enero. Sin embargo, los blogueros militares rusos estaban mucho más alarmados por la situación. Según Axe, uno escribió que otra refinería estaba en llamas, lamentando también la falta de defensa aérea para proteger las refinerías rusas ubicadas en el interior del país. Rusia, como de costumbre, ha sido reservada sobre el impacto real del ataque. Según Newsweek, intentaron contactar al Ministerio de Defensa ruso vía email, pero no obtuvieron respuesta. El gobernador de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, aparenta estar en modo de control de daños. Como resultado de repeler un ataque de vehículo aéreo no tripulado, fragmentos del dron cayeron en el territorio de una de las empresas de la zona industrial de Kostovskaya. Los bomberos están trabajando para extinguir este incendio, escribió en un telegrama. Nikitin afirmó que el ataque con dron no provocó víctimas. Quizás tenga razón sobre eso. Sin embargo, es evidente que miente acerca de la magnitud del daño a la refinería de Kostovo. El clip de Forbes muestra la gran magnitud del incendio, evidenciando que no fue causado por un simple fragmento de dron destruido. La refinería fue atacada con éxito, y la magnitud del daño es tal que Ucrania ha destruido el 5% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia con solo 4 drones. Rusia debió estar lista para esto. Cabe destacar que el 29 de enero no es la primera ocasión en que Ucrania ataca esta refinería en específico. También atacó Kostovo con drones en marzo de 2024. El ataque en marzo logró dañar lo suficiente para forzar un cierre temporal. Sin embargo, no fue tan efectivo como este último ataque. Aún así, debería haber sido una advertencia para Rusia. Instala defensas aéreas en esta refinería, ya que Ucrania la tiene como objetivo. Putin ignoró la advertencia y ahora la refinería entera está en llamas. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Para responder eso, primero debemos comprender qué hace exactamente la refinería de petróleo de Nizhny Novgorod en Kostovo. También conocida como Lukoil Nizhny Novgorod Neftyok Syntes, la instalación de Kostovo ha sido operada por Lukoil desde el 2001 y es una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia. De hecho, había operado por décadas antes de que Lukoil tomara el control. La refinería tiene sus orígenes en la época soviética en Rusia, siendo completada su construcción en 1958. Cuando colapsó la Unión Soviética, la refinería se privatizó en los 90. Para 1997, la producción anual era de 12.3 millones de toneladas. Después Lukoil apareció. Mediante inversiones inteligentes, Lukoil se convirtió en el accionista principal de la planta, poseyendo el 80% de la refinería para 2006. Con esa propiedad vino el deseo de invertir, así que Lukoil Nizhgorod Neftyok Syntes podría producir aún más petróleo.
Se construyeron nuevos complejos, y para 2024, la planta alcanzó una capacidad de 17 millones de toneladas de petróleo. Según David Axe, la planta puede refinar 13 millones de barriles de petróleo, aproximadamente el 5% de la producción total de refinerías de Rusia. Andriy Kovalenko, del Centro de Ucrania para contrarrestar la desinformación, confirma estas cifras. La refinería en Kostovo es capaz de procesar de 15 a 17 millones de toneladas de petróleo por año. Puede ser llamada la cuarta más grande en Rusia. La refinería de petróleo de Kostovo es crucial para el ejército ruso ya que produce gasolina, diésel, queroseno de aviación y betún, según Kovalenko. ¿O era masiva? Ahora está en humo y ya no puede producir petróleo. Pero, ¿qué implica esto para el futuro de la guerra en Ucrania y cómo afectará a Rusia mientras Putin continúa presionando para capturar más territorio ucraniano? Ese es el factor de escalada a considerar. El ataque en Kostovo no es el primero de Ucrania contra la industria de refinación de petróleo rusa. De hecho, estos ataques con drones o misiles a la industria petrolera rusa fueron una característica distintiva de la estrategia ucraniana durante todo el 2024, marcando casi todos los meses del año. En agosto de 2024, la política exterior indicó que Ucrania tenía como objetivo estas refinerías, habiendo atacado 30 de ellas y dañando cerca del 17% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia hasta ese punto. Mencionó varios ejemplos, incluyendo un ataque contra una granja de tanques de petróleo en el Oblast de Rostov de Rusia, donde un dron destruyó cerca de 70 tanques, lo que pudo haber costado a Rusia hasta $200 millones en petróleo refinado. Reuters informó en junio de 2024 que Ucrania realizaba ataques a refinerías rusas, en parte como represalia por los ataques de Rusia a su propio sistema energético. El catálogo de ataques en los primeros 6 meses de 2024 vio a Ucrania golpear refinerías, incluyendo el complejo UST Luga en el Mar Báltico, la refinería Tuapse, que produce 240.130.000 barriles diarios, y la instalación Gazprom Neftekhim Salavat, que produce 130.000 barriles por día. Tan reciente como el 24 de enero, Ucrania atacó una refinería de petróleo y una central eléctrica en la región de Ryazan de Moscú, causando incendios masivos. Estos ataques fueron impresionantes, demostrando la capacidad de Ucrania para golpear profundamente en el corazón de Rusia con sus misiles y drones. Pero el ataque a Kostovo es distinto. Es mucho más grande que cualquier cosa que Ucrania haya logrado antes, y lo hizo todo con solo 4 drones de precisión. Axe considera la redada como una escalada significativa y señala que los ataques de Ucrania al petróleo ruso en enero de 2025 podrían haber reducido la producción petrolera del país hasta en un 10% T-Spend. Kostovo no fue un incidente aislado, sino el último y más dañino ataque a una refinería de petróleo en una serie que Ucrania ha realizado durante el último año. Pero ¿por qué atacar estas refinerías en un principio? Una razón es el dinero. Rusia invierte miles de millones anualmente en construir y mantener sus refinerías petroleras. En noviembre de 2023, anunció planes de invertir más de $11.000 millones en mejorar sus instalaciones existentes en todo el país para 2028. Rusia creía que esa inversión aumentaría la producción de gasolina y diésel del país en cerca de 4 millones de toneladas, permitiendo producir un total de 30 millones de toneladas anuales. El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, anunció planes para poner en servicio y reconstruir 50 unidades de procesamiento de refinería para producir combustible. Si los $11.000 millones se destinaron a esas 50 unidades de refinería, cada una le cuesta a Rusia cerca de $220 millones. Piensa en lo que eso significa en el contexto de los ataques de Ucrania en Kostovo y otros lugares. Los drones que Ucrania está utilizando para atacar las refinerías rusas están apuntando a unidades de procesamiento de petróleo, sacando una de servicio con cada ataque exitoso. La pérdida de esa unidad reduce la capacidad de Rusia para procesar petróleo, por lo que buscará reparar o reemplazar lo perdido lo antes posible. Eso crea un problema doble para Rusia. La destrucción de la unidad obliga a Rusia a gastar hasta $220 millones en un reemplazo para mantener su capacidad actual de refinación de petróleo. Eso conduce al segundo problema. Ese dinero debe provenir de algún sitio. Rusia probablemente tendrá que pagar las unidades de reemplazo con el dinero destinado para construir 50 nuevas en 2023. Así pues, cada unidad destruida reduce la capacidad de refinación de petróleo de Rusia mientras está fuera de servicio, y también las mejoras de capacidad planificadas para el futuro. Es un ganar-ganar para Ucrania. Las victorias ucranianas son aún más notables considerando cuán poco gastan para atacar las refinerías. Axe sugiere que Ucrania utilizó el avión deportivo Aeropract A
2022 para llevar a cabo su ataque a la refinería de Kostovo. Este dron parece un pequeño avión de hélice, mide poco más de 20 pies de largo y tiene un peso vacío de 700 libras. Puede volar a una velocidad máxima de 126 km por hora, con una velocidad de crucero de 104.6 km por hora y un alcance de 1100.8 km. La distancia del vehículo aéreo no tripulado fue ideal para atacar Kostovo, a 837.2 kilómetros del frente ucraniano, sugiriendo que Ucrania podría usarlo para atacar instalaciones más profundas en Rusia. No obstante, la efectividad del dron radica en su capacidad de carga. Su principal distribuidor en los Estados Unidos, Lenor Aircraft, dice que el vehículo aéreo no tripulado puede pesar hasta 1.320 libras y aún así despegar. Eso permite alrededor de 600 libras de explosivos que Ucrania puede empacar en la enorme cabina del vehículo aéreo no tripulado, convirtiendo al Aeropract A-22 en una fuerza devastadoramente poderosa cuando se usa como un dron kamikaze. ¿Cuál es el costo de crear esa versión de ataque del dron para Ucrania? Solo $90,000 por el dron, más unos miles más por los explosivos primitivos empacados en la cabina. Incluso si asumimos una cifra alta de $200,000 por dron de ataque, los 4 que golpearon a Kostovo probablemente costaron a Ucrania menos de $1 millón. El daño a Rusia podría ascender a cientos de millones de dólares. El beneficio de costo es obvio. Los enjambres de drones de Ucrania son baratos. La devastación probablemente le cuesta a Rusia miles de millones de dólares en reparaciones de refinerías y planes futuros desechados. ¿Y para Rusia se pone aún peor? Rusia no solo pierde unidades de refinación de petróleo por los ataques de drones ucranianos. Está perdiendo petróleo, tanto crudo como refinado, que también se está evaporando debido a Ucrania. Ese es el petróleo que Rusia podría usar para generar más dinero y abastecer su máquina de guerra en el frente en Ucrania. Retomaremos el tema del frente en breve. Pero en términos de ventas de petróleo, cada ataque a una refinería rusa significa que Putin pierde acceso al petróleo que podría haber vendido a otro país, y Rusia está perdiendo en ventas. En diciembre de 2024, sus ventas de petróleo crudo y petróleo cayeron en 40,000 barriles diarios en comparación con noviembre de 2024. Eso representa una disminución del 0,5% a 7,33 millones de barriles por día, con 4,59 millones de barriles perdidos para el mes. Quizás lo más interesante de estas cifras es que las ventas de petróleo crudo cayeron mientras que las ventas de petróleo aumentaron. El crudo bajó 250,000 barriles por día mes a mes, costándole a Rusia 130 millones de dólares. Las ventas de petróleo aumentaron en 210,000 barriles diarios, compensando parte de la 40,000 barriles con un 550 millones. Eso crea una situación interesante, donde Rusia está vendiendo menos petróleo en términos de barriles, pero en realidad está ganando más dinero que antes debido a su enfoque en los productos del petróleo que se produce en las refinerías de petróleo. El ataque a Kostovo y los ataques de Ucrania a otras refinerías rusas comienzan a tener más sentido ahora. Ucrania ha notado que Rusia obtiene la mayor parte de su dinero del petróleo no del crudo, sino de los productos refinados que vende a otros países. Atacar esos productos deja a Rusia con menos para vender, lo que significa que estas crecientes ventas de petróleo pueden pronto acabar. Al final, ¿cómo puede Rusia vender petróleo refinado y la maquinaria para producirlo si ese petróleo ha desaparecido? Hay muchas pruebas que sugieren que este era el plan de Ucrania desde el principio. ¿Recuerdas el ataque de Ucrania a la refinería de Kostovo en marzo de 2024 y sus otros ataques a refinerías durante la primera mitad de ese año? Esos ataques afectaron claramente las ventas de petróleo ruso. En mayo de 2024, Bloomberg informó que los envíos de diésel desde los puertos rusos habían disminuido notablemente desde enero de ese año. En febrero, un mes después de que Ucrania comenzara su campaña de refinación de petróleo, las exportaciones de diésel de Rusia cayeron de alrededor de 1,2 millones de barriles por día a poco más de 1 millón de barriles por día. Dentro de las normas rusas, para marzo de 2024, las ventas de diésel habían bajado a cerca de 800,000 barriles diarios, el nivel más bajo desde enero de 2021. Los envíos no se detuvieron, pero una disminución de alrededor de 400,000 barriles entre enero y marzo de 2024, probablemente debido a los ataques con drones de Ucrania, es enorme. El diésel cuesta 266.30 por barril en el momento de crear este video. Multiplica eso por 400,000 barriles perdidos diariamente, luego por 31 días en marzo, y obtienes una pérdida de 3.300 millones en un par de meses. Es un gran logro para Rusia, que está esforzándose por mantener el flujo de dinero para financiar su guerra.
Para enero de 2025, las pérdidas continúan acumulándose. Reuters informó el 7 de enero que las exportaciones marítimas de todos los productos petroleros de Rusia cayeron un 9.1% en 2024, en comparación con, aún así, logró exportar 113.7 millones de toneladas métricas de su recurso más valioso. Pero los ataques de drones ucranianos claramente cobraron su precio. La capacidad de refinación de petróleo de Rusia cayó a 267 millones de toneladas métricas en 2024, su nivel más bajo desde 2012. Rusia perdió recientemente el 5% de su capacidad de refinación debido a un ataque con drones en Kostovo. Es casi un escenario de muerte por 1000 cortes. Los ataques ucranianos a refinerías y almacenes de petróleo rusos destruyen reservas y obstruyen el funcionamiento de la industria energética del país. Más ataques dañan más engranajes en esa máquina, resultando en disminuciones lentas pero constantes durante 2024 y 2025. Sumando ataques mayores como el de Kostovo, es evidente que la estrategia ucraniana de asfixiar los ingresos petroleros de Rusia está dando resultados. Eso significa que probablemente veremos más de estos ataques en el futuro. Según Axe and Forbes, Estados Unidos y otros aliados occidentales de Ucrania han estado ayudando a Ucrania a afectar las exportaciones petroleras rusas mediante sanciones. El apoyo continuó hasta que Biden dejó el cargo, con Estados Unidos anunciando nuevas sanciones contra los principales productores de petróleo rusos, como Gazprom y Sergetneftegas, el 10 de enero para evitar que usen cerca de 180 barcos para transportar los productos petroleros de Rusia. Ucrania espera que dichas sanciones continúen. Sin embargo, también debe enfrentar el cambio de administración presidencial en América con la entrada de Donald Trump al poder, lo que podría generar cambios en estas sanciones. Queda por ver si estos cambios llegarán, pero la posibilidad de que ocurran arroja una luz diferente sobre el ataque de Kostovo en Ucrania. Ucrania podría estar atacando las principales refinerías rusas para prepararse ante la posibilidad de que se levanten las sanciones sobre el petróleo ruso. Después de todo, que no haya más sanciones significa poco si Rusia pierde su capacidad para producir y refinar petróleo. Finalmente, llegamos al impacto probablemente más crucial e inmediato del ataque a la refinería de petróleo de Kostovo. Ha apretado el nudo alrededor del ya estrangulado cuello de la milicia rusa. Cada ataque a una refinería no solo reduce la cantidad de petróleo y diésel que Rusia puede vender a otros países, sino que también limita la cantidad de estos valiosos combustibles que puede enviar al frente en Ucrania. Andriy Kovalenko señaló esto cuando mencionó cómo cada ataque a una refinería significa menos petróleo, gasolina y queroseno de avión que llega al frente. La Fundación Carnegie dice lo mismo, señalando que el daño en cascada causado por ataques como los de Kostovo causa problemas para la capacidad de lucha de Rusia. Menos combustible disponible significa problemas económicos, como ya hemos mencionado, y problemas para los rusos que ni siquiera están luchando en Ucrania. Al final, el ruso promedio requiere gasolina o diésel para sus vehículos. Es probable que gran parte del equipo de fabricación que Rusia utiliza para construir sus armas necesite los mismos productos de petróleo refinado y, más directamente, los tanques y vehículos blindados en el frente de la guerra necesitan este combustible para ir a cualquier parte. Putin se ve cada vez más obligado a enviar a sus soldados a asaltar las defensas de Ucrania a pie en ataques de oleadas humanas, sin unidades de armadura que los protejan contra la lluvia de fuego de artillería y los aterradores ataques de drones que enfrentan. ¿El resultado neto? Más bajas para un país que ya ha perdido más de 839.040 de sus soldados, según las cifras de Ucrania, y está luchando con problemas de personal. Así, el ataque a Kostovo es otro ejemplo, aunque el más impactante y perjudicial, de Ucrania poniendo a Putin en un dilema sin salida. Rusia se enfoca en vender la mayor cantidad de sus productos petroleros refinados para sostener el ingreso de dinero al país. Podría. Esto ayudaría a Putin a mantener la economía rusa un poco más mientras las sanciones la afectan. No obstante, eso implica comprometerse a reducir el suministro de combustible refinado para los soldados rusos en el frente e incluso para los civiles. ¿Puede Putin permitirse hacer eso? Cada tanque y vehículo blindado que no puede moverse porque no tiene combustible conduce finalmente al aumento de las tasas de bajas en Rusia. Y si Putin comienza a tomar petróleo de la gente común, corre el riesgo de crear inquietud que podría llevar a una presión interna para que termine la guerra. Ucrania es consciente de esto, por lo que el ataque a Kostovo fue tan astuto. En la superficie, ese ataque es impresionante, ya que eliminó el 5% de la capacidad de producción de petróleo refinado de Rusia. Pero al profundizar, vemos que este ataque y el objetivo general de la refinación de Rusia durante 2024 está creando serios problemas económicos, militares y de moral en Rusia, mientras alivia la presión sobre las tropas de Ucrania en el frente. Este no es solo un problema actual para Putin.
Si Ucrania continúa sus ataques, podría ser un problema permanente para Rusia y su líder belicoso. Pero, ¿qué piensas sobre lo que ocurrió en Kostovo? ¿Qué tan gravemente afectará a Rusia la pérdida de hasta el 5% de su capacidad de refinación de petróleo a medida que la guerra en Ucrania se adentra más en el año 2025? ¿Cuánto daño crees que hará Ucrania a las refinerías de petróleo de Rusia este año? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias por ver el video.